Muy bienvenidos al canal. Hoy los quiero invitar a un ejercicio muy especial. Nos encontramos frente a este mapa que es probablemente el más difundido, el más conocido del mundo. Es el mapa o mapa mundi, como se conoce en algunos países, con el cual muchos crecimos estudiando en el colegio y también en la universidad, y desde luego es un mapa que ha acompañado a muchas generaciones, muchas veces en gigantografías que permiten ubicarnos en distintos países del mundo. Sin embargo, este mapa esconde una realidad, y es que los países que se plasman en él aparecen con un tamaño distorsionado. Y esto ocurre porque no es fácil, desde luego, poder plasmar en un plano eh, una cartografía que es esencialmente esférica, como es la forma que tiene nuestro planeta. Y es por eso que el año 1569 Mercator, que fue un cartógrafo flamenco, creó esta proyección cartográfica, Gerardus Mercator, quien, desde luego, con el conocimiento que se tenía en esa época, generó esta proyección en base a un cálculo matemático y ha sido la que ha sido utilizada y ha trascendido hasta nuestros días. Sin embargo, como dije anteriormente, esta expresión cartográfica distorsiona el tamaño de los países, y es ahora que los quiero invitar a ver algunas particularidades y ver cuál es el tamaño real de muchos de los países que nosotros nos hemos acostumbrado a ver a través de esta imagen de un tamaño determinado, pero que en la realidad tienen un tamaño distinto. Vamos nuevamente con este mapa y hemos preseleccionado, para efectos de agilidad del video, para que no sea eterno, ¿verdad? Al menos 12 países para poder ver realmente cuál es su tamaño. Cabe señalar que el objetivo de Mercator fue facilitar la navegación. Ese era el objetivo central de Mercator cuando elaboró esta proyección, y la principal distorsión que tiene es que los países, a medida que se van acercando a los polos, se ven más grandes, y por ende los países que están cerca de la línea del Ecuador se ven más pequeños de lo que realmente son. Entonces, este programa que vamos a ver ahora nos permite dimensionar adecuadamente el tamaño que tienen los países y tener una visión un poco más realista de el tamaño de estos si lo comparamos con otros países. ¿Cuál es el objetivo o la razón de que esta distorsión sea así? Muchos dicen que tal vez hay una intención eurocentrista de que los países de Europa, de Occidente, se vean más grandes de lo que son realmente, y de esa forma que no se minimicen frente a otros países. Pensemos por ejemplo el tamaño de España con América. No se vería tan bien que los países europeos se vean tan pequeños. Sin embargo, eso es solo una teoría. También se puede afirmar que el objetivo de que los países europeos se vean más grandes de lo que son tiene por objeto poder distinguir uno de otro. Sabemos que son muchos países pequeños y que a veces cuesta el poder identificarlos el uno del otro en un mapa tan grande como este, que intenta proyectar todos los países del mundo. Sin más, vamos a ver algunos ejemplos. Como se dijo anteriormente, a medida que nos acercamos a los polos, los países se ven más grandes. Pensemos en un territorio tan grande como Groenlandia. Arriba, este es Groenlandia. ¿Qué pasa si Groenlandia lo acercamos a la línea del Ecuador? Miren cómo su tamaño disminuye. Comparémoslo con Brasil, por ejemplo, es mucho más pequeño que Brasil y no se ve tan grande al lado de otros países. Miren al lado de Estados Unidos, frente a esa masa blanca que siempre ha estado en nuestros mapas y que se ve enorme. Pareciera ser no tanto, ¿no? Comparémoslo con India, por ejemplo, es más pequeño que India, y en esta proyección de Mercator se ve realmente enorme. Enorme también es Rusia, claramente es el país más grande del mundo en cuanto a su superficie. Sin embargo, cuando uno lo ve en un mapa es realmente un gigante. ¿Qué pasa si lo acercamos un poco a los polos? Observemos. Claramente sigue siendo un país enorme, pero no de la magnitud que nosotros podemos apreciarlo en la mayoría de los mapas del mundo, o mapa mundi como dijimos anteriormente. Dejémoslo donde corresponde.
Y vamos a ver el caso de China. China, por ejemplo, que también es un país enorme, si lo acercamos a otros países, como por ejemplo con Brasil, es muy equivalente, ¿no? Pero si lo acercáramos a los polos, miren, se transforma en un país gigante. Comparémoslo con Rusia, por ejemplo. Si lo acercamos a la superficie de China, a los polos, en esta proyección de Mercator, se ve un país mucho más grande de lo que es en realidad. El mismo caso ocurre con India. India que también es un país, se le llama el subcontinente indio, ¿verdad? Pero si lo acercáramos a los polos, miren, sería más grande que Groenlandia prácticamente. Estas son las distorsiones que tiene esta proyección de Mercator. Llevemos a India a Sudamérica, a ver, comparémoslo con Argentina, por ejemplo. No es un tamaño que es tan distinto al de Argentina, que es un país muy grande territorialmente hablando. Australia, por ejemplo. ¿Qué pasa con Australia si lo acercamos un poco más a la línea del Ecuador y lo comparamos con Brasil? Se ve un poco más pequeño que Brasil, ¿verdad? Y si lo lleváramos al extremo sur, por ejemplo, se ve realmente un país enorme, un continente enorme. Miren, ahí al lado de Groenlandia. O sea, realmente su tamaño se multiplica varias veces. Y aquí se puede apreciar claramente cómo la distorsión de la proyección de Mercator hace que tengamos una visión distinta de los países. Veamos Egipto. Egipto que se ve pequeño ahí, ¿verdad? En África. Hemos querido traer países de todos los continentes. Y si lo llevamos a la parte alta, junto a Groenlandia, por ejemplo, crece enormemente. Imagínense lo que es Egipto en el contexto europeo. También es muy, muy grande. Si lo llevamos a Canadá, por ejemplo, claro, es más grande. Comparado con Canadá es difícil encontrar un país que podamos decir es grande, porque Canadá es un país enorme. Sin embargo, es mucho más grande de cómo lo apreciamos en el mapa. Veamos nuestra querida España, un país que quien les habla quiere mucho, y lo llevamos a Sudamérica y realmente se ve muy pequeño frente a los países sudamericanos. Por ejemplo, ahí está junto a Ecuador. Se ve realmente no mucho más grande, ¿no? Cada uno con su isla. En el caso de Ecuador, Galápagos. En el caso de España, las Islas Canarias. Dejemos a España en su lugar. Y otro ejemplo es el Reino Unido. El Reino Unido que durante el siglo XIX dominó los mares y conquistó prácticamente a un tercio del territorio mundial, es muy pequeño. Si lo llevamos a la línea del Ecuador, más pequeño se ve. Compárenlo con Ecuador, por ejemplo. Es realmente el Reino Unido muy, muy pequeño. Y pensemos que estamos hablando de países, de tres países, ¿no? De Escocia, de Inglaterra y de Gales y también de Irlanda del Norte. Así que dejémoslo por acá al Reino Unido, que se ve muy pequeño. Miren, miren, comparado con India, que ellos conquistaron India, miren, miren el tamaño, cómo se ve, se aprecia. Bueno, vamos a Chile. Chile es uno de los países más largos del mundo, está al sur del mundo. Comparémoslos o ubiquemos a Chile en Europa. Imagínense el tamaño de Chile frente a los países europeos. Prácticamente podríamos recorrer Europa de norte a sur, desde lo más al norte en Noruega, ¿verdad?, hasta el mar Mediterráneo, y Chile es un país enorme en el contexto europeo. Veamos también el caso de Ecuador, que comparamos delante con España, que en realidad no se ve tanta la diferencia. Si nosotros lleváramos a Ecuador al lado de Groenlandia, realmente sería un país enorme, pero como está ubicado en el Ecuador, bueno, es Ecuador, realmente su tamaño se ve muy, muy distorsionado. Para finalizar, veamos el caso de Estados Unidos, un país también grande que queda en Norteamérica. Si lo llevamos a la línea del Ecuador, podemos ver y lo comparamos con Brasil, que su tamaño, que en el mapa se ve enorme, sobre todo Alaska, no es tan grande como nos parece, ¿verdad? Siendo, sí, siempre un país muy extenso. Y eso, estimados amigos, es sin duda un ejercicio que nos ayuda a comprender de mejor forma el mundo en que vivimos. Los invitamos, por cierto, a suscribirse a este canal, a darnos un like y, por cierto, a dejarnos sus comentarios. Muchas gracias.